Bueno, comenzamos con la tutoría de repaso y vamos a ver la unidad 5 sobre las gráficas. Antes de iniciar, recordemos lo que era el concepto de una gráfica y cómo estaba representada. Aquí tenemos el concepto de gráfica en la página, ya les digo, en la página 37 es. El capítulo 6 del libro es y se llama teoría de gráficas. Y lo estuvimos viendo en la tutoría número 5, pero lo vamos a refrescar nuevamente. Dice que una gráfica G consta de un conjunto finito de B, objetos llamados vértices, un conjunto finito de E, objetos llamados aristas y una función lambda que asigna a cada arista un subconjunto BW. Aquí se ve algo borroso en el PDF, pero se refiere a esto. G es igual a B, donde B vértice, aristas y la función que relaciona a dos vértices para formar la arista E. Entonces veamos un ejemplo cómo elaborar una gráfica. Dice aquí, trace una imagen de la gráfica donde B va a estar compuesto por A, B, C, D y E. Aquí tenemos las aristas desde E sub 1 hasta E sub 6. Y las lambda, que son las funciones que van a relacionar dos vértices para formar cada arista, las vemos acá. Hay que recordar que cada una de estas aristas que tenemos en esta parte son pares no ordenados, es decir, vamos a formar un grafo donde no va a llevar flechas. Anteriormente habíamos elaborado dígrafos, que eran gráficas que tenían dirección. Pero acá estos grafos o estas gráficas no van a tener dirección. Simplemente van a elaborar las aristas que van a ser líneas y estos puntos van a ser los vértices. Entonces comenzamos por la arista E sub 1, que va a ser igual a la arista E sub 5 y va a tener los vértices de A unido con C. A la hora de dibujar van a haber distintas formas donde se van a poder ubicar los puntos o los vértices, pero siempre teniendo el cuidado de respetar las funciones que se nos da en el ejercicio. Aquí tenemos una opción para poder representar esa gráfica. Colocamos el vértice A y como aquí dice de A se une con C, yo coloco en esta parte y le pongo E sub 1, que va a ser la arista que representa la unión del vértice A con el C. Y a la vez dice que el vértice A con C también va a ser la misma arista E sub 5. Como ya está C aquí una línea que va a unir de A a C, y yo le llamé vengo y trazo una arista que también va a relacionar A con C, pero ahora va a ser E sub 5. Es decir, aquí van a haber dos aristas paralelas. Ahora tengo la arista E sub 2 que va a estar relacionada el vértice A con el vértice D. Como ya coloqué aquí el vértice A, busco una posición donde pueda colocar el vértice D. Yo lo coloco abajo del vértice A, pero debo tener el cuidado de que más adelante es probable de que tenga que relacionar el vértice D con otro vértice. Si vemos acá en este ejercicio, el vértice D se va a relacionar nuevamente en la arista 6, donde relaciona el vértice E con el D. Entonces coloco de A hacia D y le pongo E sub 2.
Voy a dejar un espacio prudencial para colocar luego el vértice E que lo relacione con el D. Pero por el momento tenemos acá la lista de sub 2. Ahora la de sub 3 que va a ser de E a C. Recordemos de que de A a C ya había trazado el vértice C. Entonces a partir del C puedo trazar una línea que me lleve al vértice E. Yo la trazo hacia acá. Tengo el vértice E. De E a C. La arista 4 va a ser de B a C. Ya tengo el vértice B, perdón, el vértice C, que se relaciona con A y se relaciona con E. Trazo un punto donde esté el vértice B y formo la arista de C a B y le pongo E sub 4, que es la arista de sub 4. Y por último tengo la arista de sub 6, que es de E a D. Simplemente como ya tenía aquí E que se relacionaba con C y D se relaciona con A, simplemente voy a trazar la arista que relacione D con E y le pongo E sub 6. Como podemos ver acá, la elaboración de la gráfica es bastante sencilla, excepto que tenemos que tener en cuenta el cuidado a la hora de estar relacionando cada uno de estos pares. De manera que podemos ubicar en cualquier posición cada uno de los vértices, pero con el cuidado de que existen vértices que se van a relacionar. Y a la hora de que se relacionen, ahí sí podemos llegar a tener un error si no ubicamos de una manera adecuada cada uno de los vértices relacionados. Aquí podemos ver en este ejemplo, tenemos la figura 6.1 que es una gráfica. A partir del ejemplo, el ejemplo 1. Y dice aquí, el ejemplo 2, la figura 6.2 y 6.3 también representan la gráfica G dada en el ejemplo 1. Es decir, esta gráfica es similar a estas dos que vemos acá. Y ahí es donde podemos ubicar de distintas formas los vértices, pero siempre con el cuidado de que se relacionen adecuadamente. Por ejemplo, acá tenemos de 1 a 2 y tenemos una arista horizontal y luego tenemos una paralela. Aquí tenemos de 1 a 2 y aquí abajo la tenemos paralela también, de 1 a 2. Entonces tengamos ese cuidado que podemos hacer de distintas formas gráficas, pero tomando siempre en cuenta las relaciones que existen en cada uno de los vértices. Si hay alguna duda o alguna pregunta en este ejercicio. Bueno, seguimos entonces con el siguiente ejemplo. Ahora veamos un ejemplo sobre circuitos y trayectorias. Indique si la gráfica tiene un circuito de Euler, una trayectoria de Euler o ninguna de estas. Y hay que proporcionar las razones de por qué estamos diciendo que tiene o no tiene una trayectoria o un circuito. Y vemos la siguiente gráfica. Tenemos la primera. Debemos de recordar también que a la hora de identificar un circuito o una trayectoria de Euler existen unos teoremas. Esto lo podemos ver en el base de la materia.
Aquí tenemos el tema de trayectorias o caminos y circuitos de Euler. En la página 204 del capítulo 6, dice que una trayectoria en una gráfica G es una trayectoria de Euler si incluye a cada una de las aristas solo una vez, es decir, las líneas. Y un circuito de Euler es una trayectoria de Euler que es a la vez un circuito, es decir, que va a llegar al mismo punto. Para identificar si es un circuito o una trayectoria, veamos los teoremas. Este es el concepto general de cada una de ellas. Ahora vamos a ver un tema que nos indique si es circuito o si es trayectoria. Tenemos el teorema número 1 y el literal A de ese teorema. Si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en G. Y el segundo literal dice que si G es una gráfica conexa y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. Determinemos si existe este circuito en el caso de esa gráfica, pero veamos el teorema 2. El primer punto, si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler en G. Y luego tenemos que si G es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Entonces, llegamos a la conclusión de que para determinar si es circuito o si es trayectoria, debemos ver el grado de los vértices. Además, dice que debe ser conexa la gráfica. Cuando nos referimos a que sea conexa, significa que todos los vértices deben de tener aristas. No debe haber un vértice aislado. Como vemos acá el ejemplo, todos los vértices relacionados con aristas. Vemos que, por ejemplo, el vértice B se relaciona con el A, con el C también. El D también se relaciona con A y con C. Por ejemplo, ¿qué gráfica no va a ser una conexa? Lo vimos en la tutoría número 5, pero acá hay varios ejemplos. Vamos a recordar uno de esos ejemplos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de una gráfica conexa es si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica, y caso contrario va a ser disconexa. En este caso, en la figura 6.5, tenemos un vértice aislado porque no está relacionado con la demás gráfica mediante una línea o arista. Entonces, en este caso es una gráfica que no es conexa, es disconexa. Entonces, como podemos ver acá, todos los vértices tienen arista. Sabemos de que es conexa, pero determinemos los grados de esta figura, los grados de cada uno de los vértices. Comencemos por el vértice A. ¿Cómo vamos a determinar el grado de un vértice? Simplemente vamos a tomar en cuenta las aristas que se relacionan con ese vértice. Tenemos acá que de este punto A sale una arista hacia B. De este punto A sale una arista hacia B nuevamente. De aquí sale una arista hacia D y acá también sale otra arista hacia D. Significa que el vértice de A es 4. Lo mismo sucede con B. Tenemos esta arista que es 1, luego esta 2, 3 y 4. ¿Cuántas se relacionan con C? 4 aristas. Y con D también se relacionan 4 aristas. Por tanto, el grado de cada uno de estos vértices es el mismo, que es 4. ¿Y qué decíamos en los teoremas? Que para que sea circuito de Euler, todos sus vértices tienen que ser grado impar, perdón, grado par. Vamos a buscar el teorema para verificarlo.
que el teorema número uno. Si G es una gráfica conexa, es decir, que todos sus vértices tienen trayectoria, todos sus vértices tienen aristas y todos sus vértices además tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler, por lo que se cumple esa condición. Así que esta gráfica A tiene circuito de Euler y no tiene trayectoria de Euler porque todos sus vértices son grado par. Ahora, ¿qué sucede con la gráfica B? Esta gráfica es conexa porque todos sus vértices tienen aristas, así como lo podemos ver acá. Pero determinemos el grado de cada uno de sus vértices para indicar si tienen grado par o tienen grado impar. Recordemos de que si tienen todos sus vértices son grado par, entonces tiene circuito. Pero si aquí dice, si la gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no tiene trayectoria. Pero también, si la gráfica G es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces decimos que esa gráfica tiene una trayectoria de Euler. Entonces, la clave aquí es determinar el grado de cada uno de sus vértices. Comencemos por el vértice 1, tiene grado 2 porque solamente tiene dos aristas. Vértice 2 tiene grado 2. El vértice 3 tiene grado 2. Vértice 4, 5 aristas. Ya tenemos un vértice que tiene un grado impar. Luego seguimos con el vértice 5, tiene dos aristas, así que tiene grado 2. El vértice 7 tiene tres aristas, por tanto, su grado es de 3. Y el vértice 6 tiene 2. Significa que existen dos vértices, que en este caso es el 4 y este es el 7, que tienen grado impar, así como lo vemos acá en la tabla. Sabemos de que la gráfica B es una gráfica conexa porque todos sus vértices se relacionan con arista. Luego vemos que el grado de cada uno de estos vértices es par, excepto el vértice 4 y el vértice 7, porque el vértice 4 tiene grado 5. Vemos acá la cantidad de aristas y el vértice 7 tiene grados 3. Como exactamente vemos acá que existen dos vértices que tienen grado impar y la gráfica es conexa, concluimos de que esta gráfica posee una trayectoria de Euler. No sé si tienen alguna pregunta en este ejemplo. Bueno, si no hay alguna duda, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo entonces. En este ejemplo vamos a ver lo que son los circuitos hamiltonianos y la trayectoria hamiltoniana. Dice el ejemplo, determine si la gráfica dada tiene un circuito hamiltoniano, tiene una trayectoria, pero no un circuito hamiltoniano o ninguno de los dos. Si la gráfica tiene un circuito hamiltoniano, indique el circuito. Vamos a recordar lo que es un circuito y una trayectoria hamiltoniana.
tenemos en la página 213 del libro lo que es el concepto de las trayectorias y circuitos hamiltonianos. Una trayectoria hamiltoniana es aquella que contiene cada vértice solo una vez, y un circuito hamiltoniano es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primer vértice, que también es el último. En la trayectoria vamos a comenzar desde, por ejemplo, desde el vértice número 1 y vamos a hacer el recorrido, la sucesión de vértices, y vamos a llegar hasta el vértice número 2 y llegar a tocar nuevamente el vértice 1, porque si no se convierte en un circuito. Comenzamos con la gráfica número 1 y evaluar si tiene circuito o trayectoria. Por ejemplo, si evaluamos si tiene trayectoria, comenzamos desde el 1, vamos al 3, luego al vértice 4, bajamos al 6, nos dirigimos al 7, luego al 5, seguimos al 4 porque no hay ninguna arista que nos lleve directamente al 2, entonces del 5 vamos al 4 y del 4 al 2. ¿Qué sucede acá? Hemos repetido 2 veces el vértice número 4, así como lo vemos en esta línea. Por tanto, si se repiten 2 veces ese vértice, no cumple con la teoría sobre la trayectoria hamiltoniana, porque dice que ningún vértice se debe repetir. Ahora veamos el circuito. Si comenzamos siempre desde el vértice 1, vamos al 3, luego al 4, 6, 7, 5, y tenemos nuevamente que pasar por este vértice 4 a llegar al 2, y aquí terminamos en el vértice 1, porque en el circuito hamiltoniano el vértice inicial tiene que ser el mismo vértice final, así que tampoco no puede cumplir con la teoría de un circuito hamiltoniano, porque este vértice 4 está, por ejemplo, si en vez de tomar esta ruta de 1 a 3, tomamos la ruta de 1 a 2, luego bajamos al 4 y tenemos que recorrer todo esto, siempre tenemos que pasar por el 4 para poder llegar al vértice inicial para un circuito hamiltoniano. Entonces vemos de tanto en la trayectoria como en el circuito hamiltoniano se está repitiendo el vértice 4. Y media vez se repita un vértice dentro de el caso de la trayectoria ya no cumple. Y en el circuito hamiltoniano lo único que se deben de repetir es el vértice inicial y el vértice final, que va a ser el mismo. Por lo tanto, vamos a concluir que la gráfica número 1 no tiene ni circuito ni trayectoria hamiltoniana, porque la ubicación del vértice 4 hace que se generen dos extremos en la gráfica, y a la hora de realizar cualquier sucesión de vértices, como lo estábamos haciendo anteriormente, vamos a repetir siempre el vértice 4, y eso va a impedir a que se pueda producir tanto una trayectoria como un circuito hamiltoniano. Aquí tenemos que la posición del vértice 4 hace que la gráfica se divida en los extremos, por lo que al realizar cualquier sucesión de vértices se va a repetir más de una vez el vértice 4, en el caso de una trayectoria hamiltoniana. Entonces ya no se cumple la condición. Y para un circuito hamiltoniano se va a repetir el vértice 4 y el vértice inicial y final, que este es el mismo. Y por eso concluimos de que no existe trayectoria ni circuito hamiltoniano en esa gráfica. Ahora veamos la gráfica número 2. Si comenzamos desde este punto y queremos trazar una trayectoria hamiltoniana, de este punto vamos hacia el de abajo, pasamos al centro, luego al inferior derecho, subimos y hasta ahí llegamos, porque comenzamos del punto de este extremo. Entonces sí puede haber una trayectoria.
La misma ruta podemos tomar para un circuito hamiltoniano y terminar en el vértice inicial. Por lo tanto, la gráfica número 2 está distribuido tanto sus vértices como sus aristas de tal forma que ninguno de los vértices se van a repetir al momento de realizar una sucesión de vértices, tanto para una trayectoria como para un circuito hamiltoniano, excepto el inicial y final, porque esos son el mismo vértice, van a ser. Y por tanto, la gráfica tiene una trayectoria y un circuito hamiltoniano. La teoría dice que si la gráfica tiene un circuito hamiltoniano, hay que indicar el circuito. Aquí la gráfica no tiene vértices, entonces le colocamos vértices, a este le vamos al extremo superior izquierdo, le llamamos 1, luego colocamos los demás vértices del 1 hasta el 5 y trazamos un circuito hamiltoniano. Aquí comenzamos con 1, 2, 3, luego bajamos al 5, llegamos al 4 y terminamos en el vértice. Y una trayectoria hamiltoniana puede tener la misma ruta. 1, 2, 3, 5 y terminamos en el 4 porque el vértice de la trayectoria hamiltoniana, el vértice inicial no va a ser el mismo vértice final como lo es en el circuito hamiltoniano. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. Bueno, ahora vemos el ejemplo o el ejercicio número 4. Determina un circuito hamiltoniano para la gráfica dada. Muy bien, no hay ninguna duda, también me dice Elba. Tenemos acá esta gráfica y se nos pide determinar un circuito hamiltoniano. Ya lo vimos anteriormente en la teoría, donde dice que el vértice inicial va a ser el mismo vértice final y van a ser los únicos que se van a repetir. Entonces comenzamos con el vértice A. Vamos al vértice B, luego al D, al H, al G, al E, al F, al C y terminamos en el A. Y ahí tenemos lo que es un ejemplo de circuito hamiltoniano, algo bien importante. A la hora de trazar esta sucesión de vértices en el circuito y en la trayectoria hamiltoniana, vamos a comenzar con este símbolo de pi. Es algo que no se les debe olvidar. Lo mismo sucede con lo que es un circuito o una trayectoria de Euler. Aquí no la trazamos, pero también a la hora de trazar, de dejar indicado un circuito o una trayectoria de Euler, tenemos que colocar ese símbolo de pi. Así como en el circuito y trayectoria hamiltoniana. Este ejemplo era bastante similar al anterior, en el sentido que había que trazar una trayectoria, bueno, acá un circuito hamiltoniano y también se le agregó lo que es la trayectoria hamiltoniana. Así que este último ejemplo también es bastante similar en ese sentido, de trazar una sucesión de puntos, una sucesión de vértices de circuitos hamiltonianos. Creo que creo que no haya ninguna duda.
Bueno, no sé si tiene algún comentario, alguna duda con respecto a este tema o algún ejercicio, porque si no, esto hasta aquí llegáramos con lo que es la tutoría de repaso de esta unidad número 5. Les recuerdo de que ya está la tarea número 3. Estén pendientes también de lo que se sube a la plataforma, revisen el material y cualquier duda me pueden consultar. Así que por el momento esto fuera todo y pasen feliz noche.